Con el permiso de la presidencia, compañeras diputadas y compañeros diputados, a quienes nos ven a través de los medios virtuales, acudo a esta soberanía a presentar la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 225 bis al Código Penal del Estado de Guanajuato a efecto de incluir como delito la confabulación para delinquir como tipo penal anticipado para sancionar el acuerdo para la comisión del delito. Dejemos de esperar a que se consumen ciertos delitos sin que el Estado tenga la capacidad de actuar. El Poder Legislativo tiene la posibilidad de actuar utilizando uno de los objetos del derecho penal, que es la utilidad social. Es decir, si el derecho no resuelve problemas cotidianos, sobre todo los de gravedad, resulta ser una quimera. No ignoramos que la presente iniciativa puede causar escozor entre los estudiosos del derecho penal que se consideran garantistas a ultranza, argumentando la protección de los derechos humanos de los delincuentes y el debido proceso. Sin embargo, aunque no se olvida que el derecho penal es la carta magna del delincuente, que frena el poder excesivo del Estado sobre el particular que se ve inmerso en un tema penal, lo cierto es que el derecho penal, de acuerdo al desarrollo histórico de los problemas que aquejan a la sociedad, debe evolucionar y ser un instrumento valioso para tutelar los bienes jurídicos sociales, como es la seguridad pública, que también es un derecho humano que tiene toda sociedad para vivir en paz y en armonía. En tal tesitura, esta fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, pese a cualquier crítica mediante la presente iniciativa, pasa de los dichos a los hechos. Esto es, ofrecer una herramienta que consideramos es indispensable en estos tiempos históricos de Guanajuato, en los que la criminalidad ha hecho de las suyas a sus anchas sin temer al brazo de la justicia y aprovechando las lagunas que las leyes aún presentan, pues no hay duda que sus comportamientos delictivos se van modernizando y buscan evadir que la autoridad y el derecho los alcance. Es por ello que estamos convencidos de que el derecho penal debe tutelar ciertos bienes jurídicos de trascendencia para el ciudadano y anticiparse en el castigo a la consumación del delito. Esto es, sancionar conductas que incluso no lleguen a constituir el inicio de la ejecución del delito, es decir, que inicie la tentativa. Sin duda, es una herramienta que hace falta en apoyo a la intervención y máxime la futura capacidad de investigar de que serán dotados los cuerpos de seguridad pública y policiales, los que en la actualidad ven frustrado su trabajo cuando aseguran a personas a las que se les localiza y aseguran objetos que contienen evidencia objetiva de que están confabulando uno o más delitos, es decir, la evidencia contenida en libretas, diarios, notas escritas, mensajes de texto, WhatsApp, equipos de cómputo, etcétera, que refleja el acuerdo entre el portador de ese objeto con otra u otras personas en las que tienen el acuerdo de llevar a cabo en un futuro casi inmediato ciertos delitos, como son el ejecutar a cierta o ciertas personas, quemar un local por no pagar piso, secuestrar a una persona, a retener a menores con fines de tráfico, a extorsionar a ciertos negocios, etcétera. Cuando esto ha ocurrido, las personas aseguradas son remitidas a los jueces calificadores porque como el delito no ha comenzado a ejecutar para poder castigar por una tentativa punible, menos aún se ha materializado la consumación del delito, es decir, no han asesinado, no se ha secuestrado, pues hasta el momento de la detención, en el supuesto que se propone, solo se ha confabulado para delinquir. Esto es, solo hay acuerdo exteriorizado entre dos o más personas para cometer un delito,
pero lamentablemente, al carecer de tipo penal en la actualidad que abarque tal conducta preparatoria, este hecho no tiene relevancia para el derecho penal y queda impune. Por el contrario, de contarse con tal herramienta normativa, aunque no necesariamente, podrían salvarse vidas, patrimonios, seguridad personal o libertades de las posibles víctimas. Hoy, sin este tipo penal, la autoridad municipal en estos casos solo aplica una multa administrativa y los dejan en libertad, incluso devolviéndoles la evidencia de la confabulación, puesto que en tales condiciones no hay soporte jurídico para asegurarla e iniciar una investigación por separado. En tal tesitura, son los integrantes de los cuerpos de seguridad pública o policiales quienes, para asegurar a esa persona puesta en libertad, arriesgaron su vida, los que en primer término ven que su trabajo de intervención no fue realmente útil, porque se ha conocido de casos en los que meses después se dan cuenta de que efectivamente se llevó a cabo los delitos de los que descubrieron la evidencia de confabulación, lo cual es lamentable. En segundo plano, la sociedad misma ve con desánimo e incluso a veces emite juicios injustos sobre el actuar policial, al ver de nuevo al sujeto en absoluta libertad y sin que haya la posibilidad de que se le finque un proceso penal por la confabulación descubierta, lo que de paso genera sensación social de impunidad. Por ello, en esta fracción parlamentaria consideramos que el derecho penal, con independencia de su carácter garantista, no solo debe enfocarse a proteger a los criminales, sino responder a la necesidad social de impedir que uno o varios delitos se lleven a cabo y, bajo esta circunstancia, proceder a sancionar penalmente los actos considerados como preparatorios a través de la introducción en la ley penal sustantiva del tipo penal de confabulación para delinquir, que no será el único tipo penal anticipado o de protección con que cuente la ley penal, pues nuestro Código Penal y otros, tanto federal como estatales, han establecido tipos anticipados de protección como son la aportación de armas de fuego, entre paréntesis, antes de que se consume contra una persona y la lesione o prive de la vida, las amenazas antes de que se materialice el daño físico, material o de otra índole en perjuicio de una o más personas, pérdida de la vida, secuestro o lesiones, la tentativa punible o acabada, antes de que se cause la muerte, se secuestre, etcétera. La asociación delictuosa, antes de que se cometa el delito, la conspiración en algunos códigos, antes de que se dañe a la nación con determinada conducta, etcétera. Para justificar nuestra iniciativa, presentamos suficientes argumentos técnicos que están plasmados en el documento enviado a la presidencia de este Congreso, en la que se explica de forma amplia la distinción entre el tipo penal propuesto con el ya existente denominado de asociación delictuosa, los que tienen caracteres y génesis diversos, por los que no hay sobreposición de tipos penales. Por otro lado, coincidimos en que no es correcto punir los actos preparatorios en forma generalizada, pues se debe establecer un límite que dé certeza jurídica. Por ello, como en el sistema argentino, que reconoce esta figura en algunos delitos, la presente propuesta implica que la confabulación se aplique en delitos de mayor alarma social, como el homicidio, el feminicidio, el homicidio en relación de parentesco, secuestro, trata de personas, extorsión, violación, robo, robo calificado, tráfico de menores y desaparición forzada. No se omite señalar que se adiciona la exigencia de la obtención de un beneficio personal o de tercero, como lo recomiendan los organismos internacionales en este tipo de figuras. En tanto, la sanción penal que se propone es proporcional a la establecida para el delito de asociación delictuosa, lo que le da razonabilidad constitucional
que es exigida y le da armonía punitiva en la ley penal local. Y finalmente, como ocurre en los sistemas modernos de justicia penal, se introduce en la misma propuesta un beneficio para cualquiera de los que participen en la confabulación, en el sentido de que si manifiestan su arrepentimiento y coadyuvan con la autoridad, será impune su conducta, siempre y cuando no se constituya otro delito diverso. La presente iniciativa cumple con los requisitos establecidos en el artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato. Por lo antes señalado, esta fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional realiza la presente propuesta sobre la incorporación del tipo penal anticipado denominado confabulación para delinquir, con la adición del artículo 225 bis al Código Penal del Estado de Guanajuato, cuando exista acuerdo entre dos o más personas en la comisión de cualquiera de los delitos contemplados en los artículos 138, 153, 156, 173, 179, 179E, 180, 191, 194, 220 y 262, con una sanción de 2 a 5 años de prisión y 10 a 50 días de multa. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, señor diputado.